junio de 1944, cuando se hizo el desembarco en Normandía, cuando los aliados invadieron Europa para rescatar, para acabar la guerra y triunfar frente a Hitler, ¿no? En muchas situaciones como esta, para ellos era un verdadero infierno. Y en esta película también hay una trama en la cual hay 4 hermanos que van a la guerra, pero ya 3 han muerto y queda uno vivo. Y se designa una patrulla para entrar en esa Francia infectada de soldados alemanes a rescatar a este soldado. Una patrulla de 8 personas. No les voy a contar el final, se lo cuento después. Ahora, también tradicionalmente mucha gente dice, mi vida es un infierno, y se refiere quizás a una situación particular de familia. Hace poco escuché un testimonio que me sorprendió. Un muchacho, él, gracias a Dios, llegó al Señor, pero su pasado era terrible. Había nacido, su mamá era prostituta, había nacido en el prostíbulo, y mientras su mamá trabajaba, las otras prostitutas guardaban de él. Cuando él creció en un ambiente de delincuencia, de drogas, y usted puede decir, eso es un verdadero infierno. Pero también hay personas que han vivido infiernos como una enfermedad, una situación, una mujer que está desesperada porque cuando llega su esposo sabe que la va a golpear, etc. O sea, hay tantas situaciones en las que nosotros podemos asociarlas con esa palabra que nosotros catalogamos como lo peor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, y esos son quizás infiernos visibles, pero la Biblia nos habla de un lugar que existe, que es un lugar terrible de tormento. Nosotros no lo vemos desde este lado de la eternidad, pero es un lugar que existe. Y vamos a entrar en este tema utilizando Lucas 16, versos del 19 al 31. Y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que cuando murió el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Bendito y amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros como iglesia, Señor, venimos delante de ti, de tu santa presencia. Señor, este tiempo te pertenece a ti. Rogamos, Señor, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote, y de manera que podamos ser todos edificados en la mañana de hoy. Padre, este tiempo lo dedicamos en tu nombre. Amén, amén,
Amén. Bueno, mis hermanos, una de las cosas que vamos a hacer en la mañana de hoy, tratar de desempacar esta parábola. Hay una riqueza muy abundante en este texto, así que vamos como directo al grano, que es lo que da fruto, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que Jesús, en esta parábola, por los elementos que hay en la parábola, le está hablando a un pueblo 100% judío, por los elementos que vamos a ir viendo. Es una audiencia 100% judía que conocía o debía conocer muy bien las Escrituras, porque el Señor Jesucristo hace un énfasis importante mencionando a Moisés y los profetas. Cuando habla de Moisés y los profetas se está refiriendo a la Escritura que ellos conocían, o mejor dicho, la Biblia que ellos tenían hasta ese momento. Entonces, aun cuando el mensaje que estamos leyendo fue dirigido a los judíos de ese momento, ese mensaje es para nosotros hoy por las implicaciones eternas que tiene. Hay unas implicaciones bien importantes. Entonces, una de las cosas que podemos ver en este pasaje, el Señor Jesús señala a un hombre rico. Este hombre rico no tiene nombre, sin embargo, se aprecia como una persona que no tiene ninguna necesidad. Dice que vestía de lino fino, de púrpura y lino fino, la ropa que en ese momento era de marca, la más cara. Y comía, hacía fiesta todos los días. ¿Ustedes se imaginan? Una persona haciendo fiesta todos los días. ¿No podía este hombre sacar un poquito, ¿verdad?, de la abundancia que tenía y darle a Lázaro? Y Lázaro es un hombre que el Señor Jesús muestra con su nombre y dice que es un hombre en una condición precaria, un hombre mendigo, como diríamos aquí en Estados Unidos, un homeless, una persona sin casa, quizás sin familia, qué sé yo, pero en una condición tan precaria que hasta los perros venían a lamerle las llagas a este pobre hombre. Una de las cosas que nosotros vemos aquí es que el Señor está poniendo a un hombre rico y a un hombre pobre. Dice en Proverbios 22 que el Señor dice que el rico y el pobre se encuentran. A ambos son creación de Dios. Y una de las cosas que el Señor está evidenciando aquí en este pasaje es la desigualdad social, no solamente que vi en ese momento, sino que también fue parte de la historia del pueblo judío. Si nosotros nos metemos de lleno con los profetas, vamos a ver cómo los profetas denunciaban constantemente la injusticia social. Y el Señor está simplemente evidenciando que eso sigue pasando. Y está pasando en un pueblo que se supone que debía conocer la palabra de Dios. Se supone que ellos deberían conocer la palabra de Dios. Fíjense que él dice, una de las cosas que me hace recordar este texto en cuanto a lo que es la desigualdad, que es cuando el profeta Isaías recibe la revelación de lo que Juan el Bautista iba a hacer. Es bien interesante cómo él pinta el ministerio de Juan. Y dice que todo valle sea alzado. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezar la calzada, enderezar el camino a nuestro Dios, que es Jesús que venía. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué significa eso? Ese juego de palabras. Bueno, lo alto, ¿cuántas personas creen que son más que los demás? ¿O cuántas personas hay que creen que no son nada? El Señor vino precisamente a poner en un solo plano la dignidad humana. No hay hombre más digno que otro, ni menos digno que otro. Entonces, parte de ese mensaje, el Señor está evidenciando algo que estaba pasando allí. No estaba este hombre, y seguramente ellos allí tenían que verse a sí mismos. No estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces todos tenemos una misma identidad. En este pasaje también aparece Abraham. Y quizás nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hace Abraham aquí en este pasaje? Bueno, es muy importante porque Abraham no solamente nosotros lo conocemos como el padre el padre biológico de la nación hebrea, sino que es también, como dice el apóstol
Pablo más adelante en su carta a los Romanos dice que Él es el Padre de la fe, o sea, el Padre de los creyentes. Cuando Abraham creyó no existía Biblia, no existía la Escritura como nosotros la tenemos hoy, pero él escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios y le obedeció a Dios. Entonces cuando el Señor está mostrando aquí ese lugar que llama el seno de Abraham, no es otra cosa sino el lugar donde van los que creen en Dios, mejor dicho, los que le creen a Dios y le obedecen. Porque todo el mundo cree que Dios existe, pero una cosa muy diferente es no solo creer a Dios, creerle a Él y obedecerle. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, Abraham figura allí para darnos una señal de que donde está Lázaro es el cielo. Es el lugar donde van los creyentes. Es el lugar donde van los que creen en Dios. Entonces, ahí aparece también, el Señor utiliza la palabra Hades, porque, como decía al principio, el Señor le está hablando a una audiencia completamente judía y ellos podían entender, porque esa palabra Hades en hebreo es Seol, y es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían él está hablando en su propio idioma, ¿no? Entonces, también el Señor habla de los profetas, como dije al principio, de Moisés y los profetas para darnos a entender la validez de la Escritura, la importancia de la Escritura. El Señor nos está haciendo aquí un llamado de poner atención. Y la palabra de Dios nos enseña cuál es el estándar de Dios. Yo voy a hablar del estándar de Dios un poquito más adelante. Entonces ambos hombres, dice la parábola, ambos hombres mueren. Entonces van a dos destinos diferentes. ¿Okay? Ya vemos que Lázaro es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Va al seno de Abraham, es el lugar donde van los creyentes, los verdaderos creyentes. Pero el rico va al Hades. Esa palabra Hades tiene muchas connotaciones en la palabra, pero una de las cosas que nosotros no podemos hacer hasta este momento, es sacar como una conclusión de que todos los ricos van al infierno y todos los pobres van al cielo. Eso sería una herejía, ¿cierto? Entonces vamos a aclarar aquí un poco estas cosas. Ya nosotros podemos entender que Lázaro va al seno de Abraham porque, aun cuando no da muchos detalles, si va al seno de Abraham porque fue un creyente, él esperó en Dios. De alguna manera, a pesar de su tragedia, a pesar de su precariedad, él creyó a Dios, esperó en Él y murió y fue consolado, el lugar donde van los creyentes. En cambio, el rico, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué el rico fue al infierno? ¿Cuál es la razón? Bueno, la única razón, o la razón que podemos ver en el texto, es que vivió para sí. Vivió en función de sí mismo. Él no vio la necesidad, no cumplió la palabra de Dios, ahorita vamos a leer algo de eso, pero vivió para sí. Y una de las cosas que puede suceder en este mundo es que la prosperidad puede significar un fracaso en términos eternos. Por eso es que cuando nosotros escuchamos por allí esas teologías de la prosperidad, como que no cuadra mucho con el mensaje del Evangelio. Cada ser humano, y es una de las tragedias de nuestro tiempo, es que los seres humanos gastan tanto tiempo, energía y recursos para una vida tan temporal y absolutamente nada para la vida que viene. Entonces, el texto bíblico nos está enseñando que es en este momento, en esta vida que nosotros estamos viviendo, que se deciden las cosas. O sea, si yo voy a ir a un destino u otro, hay solamente dos destinos. No hay un tercer destino, no hay un destino intermedio, no existe purgatorio, eso no existe en la palabra de Dios. Hay simplemente dos destinos, pero ese destino se establece en esta vida. Y no hay vuelta atrás, porque no hay chance de que si yo me equivoco, hasta ahí llegó.
hasta ahí llegó mi vida, no hay chance para más. Fíjense que Lázaro quería incluso seguir dando órdenes. No sé si les pareció extraño, ¿no? Que estando en el infierno seguía con esa actitud de arrogancia de estar dando órdenes. No había arrepentimiento. Quizás había remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, es en nuestra vida, en esta vida, que se deciden todas las cosas. Este hombre fracasó terriblemente. Nosotros podemos ser exitosos según lo que el mundo marca. Tener dinero, posesiones, un título, qué sé yo, lo que se nos puede imaginar. Pero si no somos ricos para con Dios, estamos perdidos. Estamos terriblemente perdidos. Fíjense que una de las palabras que quiero traer para que nos ayude a entender un poco por qué el rico fue al infierno está en Deuteronomio 15. Les invito a abrir esta palabra, Deuteronomio 15, del 7 al 11. Y dice, cuando haya en medio de ti, menesteroso, de alguno de tus hermanos, y yo quisiera subrayar hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a ti, a Jehová, y se te contará por pecado. Yo quiero explicar rapidito lo que significaba ese año séptimo. En la ley de Jehová, en la ley de Moisés, existía la condenación de toda deuda a los 7 años. O sea que si yo tenía una deuda con mi hermano y no la pude pagar en el año séptimo, yo quedaba libre de esa deuda. Si yo, por ejemplo, me ponía yo mismo como esclavo, o a mi familia, o todos juntos íbamos como esclavos para pagar una deuda, el año séptimo yo quedaba libre. De manera que había una renovación en la sociedad, y eso simplemente tenía como fin enseñarle al pueblo a tener misericordia. Enseñarle al pueblo a vivir por su hermano, a velar por su hermano. ¿Nosotros somos hermanos en Cristo o no lo somos? Tenemos una lección aquí. Sin falta le darás. No serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces fíjense, el hombre rico, conocedor de la ley de Moisés, ignoró este mensaje. Y no solamente, no se trata de simplemente dar y como que marcar una casilla. Se trata del corazón, de conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios es generoso, el corazón de Dios es misericordioso. Entonces, lo primero que nosotros entendemos aquí es eso, es conocer no solamente la palabra de Dios cumplir por cumplir, sino es conocer el corazón de Dios. Se trató de ignorancia, desobediencia de la palabra de Dios. Y fíjense que Jesús tocó también este tema, y quiero leer Mateo 25. Mateo 25 lo vamos a tocar un poquito hoy también, porque es uno de los textos, hermano, si usted lee Mateo 25 completo, si usted no tiembla con ese texto, no sé si realmente ha entendido el texto, porque es tremendo. Bueno, voy a leer una parte, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, anduve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Ok, ahora sí, esto fue simplemente la introducción. Ok, ahorita vamos a hablar del infierno. Ok, es que abróchese los cinturones, porque vamos con este candelazo, como dice alguno. Bueno, en el relato de Lucas, que nosotros leímos al principio, el Señor Jesús no da mayores datos del infierno. Solamente nos está diciendo que es un lugar de tormento. Dice que es un lugar de tormento, de agonía, pero una de las cosas que pasa en este texto es que el Señor lo repite 3 veces. Si nosotros vemos en la palabra de Dios que algo se repita 2 veces, es importante. Bueno, todo lo que está en la palabra de Dios es importante, pero si se repite 2 veces, es importante. Si se repite 3 veces, pónganle más atención. Vamos a ver que algo que se repite 300 veces es lo que tenemos que poner más atención. Eso está un poquito más adelante. Entonces, ese lugar de tormento es equivalente, como lo menciona él, a un lugar, como un horno de fuego, algo que no para. Pero para tener un poquito más de entendimiento de cómo es este lugar, un lugar que nosotros no podemos ver, pero que existe, el Señor fíjense una de las cosas que sucede en el Nuevo Testamento. La persona que más habla del infierno es Jesús. ¿Será importante conocer sobre ese lugar? Y ya vamos a saber por qué. Vamos a escuchar un poquito más adelante y saber por qué el Señor lo menciona. De 13 veces que aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento, 12 las dice Jesús y una el apóstol Pedro. ¿Será importante? Yo creo que sí. Pero fíjense que en otros lugares el Señor da más detalles de este lugar. En Marcos 9, 44 al 50 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en ese pasaje también lo repite 3 veces, esa misma expresión. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Mateo 13, 42 dice: los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Una de las cosas que debemos entender es qué significa ese término eternidad. Porque para nosotros es un término un poco confuso. ¿Qué es la eternidad? Porque los que van al cielo van por la eternidad. Pero los que van al infierno van por la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? Bueno, la eternidad es un estado atemporal. No es número de días, no es número de semanas, ni de meses, ni de años, porque es un eterno ahora. Tú no vas a contar los años que vas a estar en el cielo. Y las personas que van al infierno no van a estar contando los días y los meses. Es un estado atemporal. Esa es la eternidad. No tiene fin. No tiene inicio y no tiene fin. Y es notable que el rico no tuviese ni una gota de arrepentimiento. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe? ¿Por qué Dios creó ese lugar? Porque Dios creó ese lugar. Están calladitos. Está muy caliente el ambiente. Lo primero que tenemos que decir es que lo primero es que el infierno primeramente no fue creado para los seres humanos. La palabra nos enseña que ese lugar fue creado para Satanás y para sus ángeles. Yo no voy a entrar en esta teología porque nos tomaría un buen tiempo, pero si ustedes están tomando nota, por favor les pido que anoten Isaías 14, los versos del 12 al 15 y Ezequiel 28. Ahí está el porqué, cómo este ser, Satanás, que en su inicio se llamaba Luzbel, era un ministro, o se suponía que debió ser un ministro de adoración celestial
pero se miró a sí mismo y cayó, pero cayó en la presencia de Dios. No hay perdón, ya no hay perdón, no hay lugar para él sino en el infierno. Entonces ustedes me preguntarán, pero entonces ¿por qué también los seres humanos van? Bueno, si nosotros vamos al Génesis, que esa es otra teología bastante profunda, si nosotros vamos al Génesis sabemos que el hombre prefirió hacerle caso a Satanás y entregarle a Satanás lo que Dios le había entregado a él, al hombre. Desobedeció a Dios y a partir de allí comienza lo que se conoce como la gran tragedia humana. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado, mis hermanos, un mundo dolido por el pecado. Y nosotros podemos ver la maldad. Dice la palabra de Dios que nosotros, estando muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Volviendo entonces a esa pregunta, el rico no usó su vida, su corta vida temporal no la usó, no cumplió la palabra de Dios como acabamos de leer, no dio buen uso a su corta vida terrenal. Y como decía antes, no se trata de dar o no dar, se trata de conocer el corazón de Dios. Y los judíos tenían bien claro ese estándar de Dios. Dice en Romanos 2, verso 13, dice, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Volviendo a Mateo 25, que es el texto, un texto bien fuerte, voy a leer solamente del 41 en adelante hasta el 46 y dice, entonces dirán también los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí vamos a respirar, tomen un poquito de aliento, un poquito de respiro, hasta que llega la descripción del infierno. Es un lugar terrible, hermanos, pero una de las razones por las cuales el Señor está enseñando esta parábola es porque nos ama. Y nos ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Cuando nosotros vemos el Señor está diciendo aquí en esta parábola, le está diciendo a los judíos, escuchen a Moisés, miren a los profetas, ahí hay palabra de vida, hay palabra de salvación, pero el que se los está diciendo es ahora nosotros, aquí estoy yo, escúchenme a mí, dice Jesús. Entonces, una de las cosas que voy a reflexiones finales ahora, ¿tenemos alguna palabra de esperanza? Sí, hermanos, tenemos una palabra de esperanza en este texto. Afortunadamente sí, la clave está en escuchar la palabra de Dios, en ver la palabra de Dios. Para ellos, para los judíos, la forma de agradar a Dios era ese antiguo pacto, pero ellos invalidaron ese pacto. Ellos invalidaron ese pacto. Dice en Levítico 18:5, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo el Señor. Pero ellos empezaron bien, quizás, o más o menos, pero terminaron mal, porque ellos cayeron en esa religiosidad en la que nosotros también tenemos el peligro de caer en religiosidad, de buscar a Dios simplemente cuando para mis propios deleites. Hay un momento en el que el Señor es llamado para que pueda sanar a un sordomudo que se revolcaba en el piso, atado por un demonio, y él decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar?
¿Hasta cuándo les he de soportar? ¿Y por qué decía eso? Porque venían a Él solamente para ser consumidores de Jesús, no seguidores de Jesús. Él no está buscando consumidores, está buscando adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y fíjese que Juan, el apóstol Juan, ¿cómo lo pinta? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Me imagino a Juan buscando alguna palabra que fuese lo suficientemente grande para decir, de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No habían otras palabras. De tal manera. Pero los judíos invalidaron su parte. Y fíjense que en Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios hablando, porque Dios no se cansa de hablar. Dios le habló al pueblo judío por años y por años y por años. Y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y ahí está Jesús. Míreme a mí, aquí estoy. Hermanos, Él me amó. Una de las cosas hermanos, imagínese el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y ahí en esa cruz te está diciendo, yo te amo. Yo te estoy llamando. Ahí enfrente de esos judíos nos está diciendo, yo te amo, yo no quiero que vayas a ese lugar de tormento. ¿Usted se imagina ese lugar? Puede utilizar ese recurso de la imaginación y puede mirar ese lugar. Un lugar que nadie quiere ir, pero nadie está dispuesto a obedecer al Señor. ¿O sí? Y dice, hoy tenemos una puerta abierta. Hoy tenemos lo que conocemos como la gracia. Tenemos una gracia inagotable, hermanos, un amor inagotable de parte del Señor. Y no en vano, el Señor dice, el cielo sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Solamente los valientes la arrebatan. Dios te está llamando, mis hermanos, Dios nos está llamando hoy. Yo no sé cuántos aquí han dado ese paso de entregar, abrir su corazón al Señor, entregar su vida al Señor. No sé cuántos. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida al Señor y evitar ese destino. El Señor vino a cambiar ese destino de tormento eterno. Él no quiere que tú vayas allí, que ninguno de nosotros se pierda. Dice la palabra del Señor que el Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Lamentablemente no todos lo serán. Avanzo con el segundo punto, hermano, y aquí quisiera detenerme un poquito. Si tú has hecho esto, si ya eres de Cristo, vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Aquí quiero mostrar, quiero volver un poquito al video que pasaba al principio. Ahí está el capitán Miller y está Ryan. Después de varios días de buscar en Francia, completamente lleno de problemas y de soldados, de esa patrulla de 8 murieron 6, incluyendo al capitán. Pero el capitán, antes de morir, le susurró al oído a Ryan, que había sido rescatado, que por fin él había sido salvado y iba a ir a su casa. Iba a regresar con bien a casa, porque esa era la orden de encontrarlo y guardarlo con vida. Y la frase que el capitán le dice, se lo voy a decir en inglés, earn this, que traducido a mí me da poco sentido en español, dice merécelo. Merécelo, o merece esto. Merece este sacrificio. Si somos salvados, estamos viviendo así.
entendiendo verdad, entendiendo que hemos sido rescatados de una muerte horrible, que nosotros no lo merecemos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a su Cristo ensangrentado. Pero entonces el Señor te dice, vive para mi gloria. Vive para la gloria de Dios. Vive con un propósito. Vive para algo que sirva para la eternidad. Hay una cita que quiero también compartir con ustedes del pastor Miguel Núñez. Dice, si quiere que su vida cuente, tendrá que vivir para un propósito que perdure más allá de la muerte. Ese propósito no lo puede hallar sin una relación con Dios. ¿Cómo vivo ese propósito? ¿Cuál es el estándar de Dios? ¿Cuál es ese estándar que Dios quiere de mí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo entender vivir para la gloria de Dios? Bueno, hay una palabra que puede encerrarlo todo. Y aquí cambia todo el mensaje porque la palabra es amor. La palabra es amor. Yo creo firmemente que nosotros seremos evaluados, y lo digo por la palabra de Dios, seremos evaluados por la calidad de nuestro amor. La calidad de nuestro amor hacia nuestro Señor. Porque ese es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también dice más, y a tu prójimo, como a ti mismo. Hay una relación directa de amar con conocimiento de Dios. O sea, si yo no conozco a Dios verdaderamente, yo no tengo la perspectiva correcta de cómo yo debo amar a los demás. Es como si muchas veces yo tengo mis lentes para leer y a veces tengo que limpiarlos, ponerle ese líquido limpiador y limpiarlos bien para que cuando yo vaya a leer yo pueda tener todo claro. Si yo no tengo conocimiento de Dios, yo no puedo entender cómo es ese amor. Yo no puedo entender ese estándar que Él me ha puesto, porque Él me está diciendo que Él quiere que yo sea lo más parecido a Cristo como sea posible. Esa es la misión del Espíritu Santo. Ser parecido a Cristo. Esa es mi meta. Pero si yo no lo conozco a Él, si yo no tengo una relación directa con Él, una relación diaria, profunda, no puedo. Si yo soy nacido de nuevo, ese es mi norte. Vivir para la gloria de Dios. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Usted sabe si es nacido de nuevo? ¿Puede decir con certeza, sí, hermano, yo he nacido de nuevo? Bueno, si ha nacido de nuevo, tiene que vivir para la gloria de Dios. Me dice, hermano, pero ¿cómo yo puedo conocer el amor de Dios? Bueno, mira a Jesús. El ejemplo clásico. Mira a Jesús. Jesús cedió su trono. Cedió horas de sueño. Cedió como hombre disfrutar de muchas cosas que nosotros como hombres disfrutamos. Cedió su tiempo, cedió su vida, cedió completamente para nosotros. Si quieres conocer ese amor, míralo a Él. Si quieres conocer más detalles, bueno, el apóstol Pablo nos ayuda, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 nos dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor se regocija en la injusticia, no se regocija en la injusticia, pero se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, si yo no tengo esta perspectiva de amor, tengo un problema. Tengo un serio problema porque no estoy conociendo a Dios. O sea, el apóstol Juan lo dejó claro. O sea, él dice, si el que ama es nacido de Dios porque conoce a Dios. Yo como ser humano común y corriente, yo no conozco el amor. Conozco mis propios deseos, mis propios anhelos, pero yo no conozco el amor verdadero. Cuando conozca a Dios de verdad, entonces yo conozco el estándar de Dios. El estándar de Dios se llama amor.
Entonces, si yo quiero vivir una vida de propósito, no puede ser diferente al amor. No puede ser diferente al amor. Y voy terminando, mis hermanos, con esto. Y dice, si su propósito, una cita que quiero compartir con ustedes, su propósito de vida lo encontrará cuando deje de vivir para sí mismo. Esto fue lo que le pasó al rico. Vivió enteramente para sí y fue exitoso. Posiblemente los judíos cercanos a él dirían, bueno, wow, qué exitoso este hombre. Mira cómo come todos los días, mira cómo se viste todos los días. Se viste de marca, estrena todos los días zapatos nuevos, ropa nueva, se va al mall y compra toda la ropa que quiere y no tiene deudas. Pero fracasó. Fracasó. Y termino con esto, mis hermanos. Nosotros, una de las cosas que en este caminar, usted puede decir, bueno, pero es que yo tengo sufrimientos, yo tengo problemas, yo tengo situaciones que me hacen sufrir. Hermano, el Señor dice en su palabra que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que ha de venir. Hermanos, lo que nosotros vivimos aquí es un soplo. Un soplo. Este tiempo terrenal que nosotros estamos viviendo, si yo lo pudiese ilustrar, hermano, tome una gota de agua del océano y compare esa gota de agua como su tiempo aquí en la tierra con todo el agua que está en el océano. Y todavía me quedo corto. Y todavía me quedo corto. Pero entonces, en esta vida, mientras yo persigo, mientras yo camino, como decía ese escritor cristiano John Bunyan, no sé si alguien leyó el libro El Peregrino, tremendo libro para conocer la vida cristiana. Él decía que él iba caminando, pero tenía sus ojos fijos en la ciudad celestial. Él miraba a la ciudad celestial de lejos, la veía brillar, pero cada vez que avanzaba en la vida, la veía más cerca. Cada vez más cerca. Cuando leemos esa parábola, la parábola que nosotros utilizamos para hablar sobre este tema, él decía, vamos camino a la ciudad celestial. El Lázaro fue al seno de Abraham, es el mismo lugar. O también el cielo, ese lugar preparado por Dios, como el pastor Jervin comentaba y nos enseñaba el domingo pasado. Por lo tanto, mi norte, mientras vivo en esta vida, es mantener en mente esa esperanza viva que el Señor nos ha dado. Si yo he sido nacido de nuevo, soy salvo. Y si he nacido de nuevo, tengo un propósito en esta vida. Hermanos, Dios no se equivoca. Aquí nadie nació por casualidad. Aquí cada uno de los que está aquí presente, Dios tiene un propósito de vida para cada uno de ustedes. Un propósito maravilloso. Dice, para ir terminando con este último pasaje de Pedro, 1 de Pedro 1, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hermano, esto es una esperanza que no dice más adelante, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que, hermanos, mientras nosotros caminamos en esta vida, conociendo que existe ese lugar del cual comentamos hace unos minutos, hermanos, vea el corazón de Dios. El corazón de Dios es que usted no pase por ese lugar. El corazón de Dios es para que usted sea salvo. El corazón de Dios es para que usted viva con un propósito que no se limita a nuestros días en esta tierra. Nuestro propósito, nuestra vida, el Señor dice la palabra, puso eternidad en el corazón de los hombres. Pero que esa eternidad ya sabemos que tiene dos destinos. Uno hacia su presencia y el otro lamentablemente hacia un tiempo de tormento. Vamos a orar y tener un último momento de adoración. Bendito y amado Padre, bendito y amado Dios, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia.
Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos adorarte, queremos bendecirte y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.